Bienvenidos y bienvenidas a Esto no es un podcast NBA, el programa de los que no se creen el cuento de la cultura hip. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña el señor Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estamos? ¿Quieres hablar de los Celtics o prefieres guardar un prudencial silencio como si fueses un ministro del PSOE? No hablemos de los Celtics. Hablemos de esa banda que son los Miami Heat. Oh, bien. ¿Quieres ya enfadar a todos los aficionados de los Heat? Sí, a los tres me jode porque generalmente los que son de los Heat son gente que se suma al equipo con Wade, que bueno, es otra cosa a la que hablaremos más adelante, o aquellos que llegaron por LeBron y luego se quedaron con el equipo, con lo cual, oye, pues mira, enhorabuena por ellos, pero bueno, contento. Dije en la previa que la única duda de la serie era cuántos jugadores iban a lesionar. Pensaba que iban a ser 2, han lesionado solo a uno, que salió ayer cojeando de manera ostentosa, y el otro se lesionó el solo. A ver, no es que lo hayan lesionado, se lesionó solo. Hablo de Tatum. Ah, Tatum, vale. Pensaba que estabas hablando de... Te cuento como que han lesionado. No, por Dingis se lesionó el solo como esperábamos todos, en plan, primera ronda. Sí. Sí, no tenía mucho más. Era lo esperado con Porzingis. Lo raro es que ha ocurrido tan tarde. Bueno, es que se le ha estado más o menos tratando bien durante toda la temporada, porque este mismo problema que tiene en la pantorrilla es el que le ha hecho perderse, creo que son como 12, 15 partidos durante la temporada regular. Pero sí, da rabia por el hecho de, pues eso, que es el solo y es lo siempre, pero yo soy de los que siempre están muy tranquilos y tienen al Horford ahí dando guerra. Bueno, a ver, es que el señor ya tiene 55 años, ten cuidado con eso. No pongas tanta confianza en el pobre señor dominicano. Ayer lo puse en Twitter, es una C15 al Horford. Este vale para absolutamente todo. Corre como un demonio, lleva unos cuantos kilos de carga, es irrompible, consume poco, lo puedes poner a 70 en una rotonda. Yo he puesto una C15 a 140 con 16 años. Con 16 años de ti no tenías el carnet de conducir. Obvio, y aprendí a conducir con 12 años porque si eres de pueblo no solo tienes que serlo, sino que tienes que parecerlo. Eso también, en eso no te voy a quitar la razón. Tenemos hoy un programa que ya nos vamos acercando al final para este 29º episodio y penúltimo, como decía, de la temporada. Nos queremos adentrar en un tema que llevábamos mucho tiempo en la escaleta, con mucho tiempo que llevábamos queriendo abordar, que es la historia, la trascendencia y la centralidad del sindicato de jugadores en la NBA. Así que, con este menú, arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They ever heard you like that? Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. ¡Boom! El motor de la historia es la lucha de clases. Este axioma, enunciado por cierto filósofo prusiano del siglo XIX, sirve para entender que nada cambia sin el conflicto y que todo puede entenderse a través del eje arriba-abajo, poder contra poder y plusvalía contra productores. En el deporte, esta lógica también opera, y no solo eso, sino que sigue presente pese a que los salarios hayan crecido, las condiciones hayan mejorado y se hayan creado diferentes clases. La NBA no es una excepción, y por eso existe desde hace justo 70 años una cosa llamada National Basketball Players Association, es decir, el sindicato de jugadores, el contrapoder responsable durante décadas de dignificar las condiciones de vida de los jugadores, dentro y fuera de la cancha. Javi, queríamos hacer, como decía en la intro, desde hace muchísimos meses este programa. Era uno de los puntos que planteábamos casi al principio cuando estábamos decidiendo si hacer esta estafa de podcast o no. Y el tema del sindicato nos interesa bastante. Creo que la historia de la liga no ha sido lo suficientemente justa con el trabajo que durante muchísimo tiempo ha hecho el sindicato en favor de los jugadores. Y también, sobre todo, por los exjugadores, que es una de las cuestiones que no se toca ni se suele mencionar mucho cuando se habla de la NBPA. Sí, a ver, dando continuidad a nuestra gran manera de programar los podcasts, fíjate que lo tenemos haber hecho, o lo podríamos haber hecho muy fácil la semana pasada. Lo hacemos la semana pasada y mira, pues el día del trabajo salimos con el podcast de... ¡Hostia! Somos sindicato. gilipollas, te lo prometo que no había caído.
Somos más tontos que una piedra y no solo no se nos ocurre, sino que lo hacemos la semana siguiente, aunque creo que fue de lo igual quizás los 10 primeros podcasts que Sí. planteamos. Y sí, bueno, no sé, es justo con el sindicato en muchas ocasiones, porque en general hay mucha estrechez de miras cuando se habla, porque del sindicato solo se habla con el lockdown, no se habla nunca más. Y como los propietarios o la liga siempre es un poco más lista o tiene más medios que los jugadores, al menos hasta ahora en la época de redes sociales. Sabe utilizar mejor sus medios, que es diferente. Correcto, es como que siempre están con el... Joder, a ver si arreglan ya estas mierdas que nos quedamos sin deporte. Y es en plan, chicos, me da igual vuestro entretenimiento, esto no es mono baila al son que yo te marco. Igual moléstate un poco, sabes las consecuencias y luego es lo que dices tú. Ha hecho mucho por los jugadores, por los exjugadores, incluso por todo el deporte americano, porque el sindicato de la NBA no solo es el más conocido, sino que además fue el primero. Yo de eso no me acuerdo tanto, porque creo que también la liga de béisbol empezó casi a la vez, pero hay una razón fundamental por la cual queríamos hacer este programa, y es explicar por qué demonios tienen que tener unos señores multimillonarios un sindicato, que es algo como muy de, bueno, trabajo en una fábrica, trabajo en una tienda de ropa y el señor encargado y el señor patrón quieren que trabaje más por menos dinero o incluso en peores condiciones. Y la realidad es que volvemos un poco a nuestros orígenes del programa. Hay un señor que se llama Bob Cousy que dice, aquí, a pesar de ser yo la mayor estrella que tiene la liga en ese momento, que es en 1954, mis compañeros no tienen condiciones salariales, condiciones de trabajo, llámalo como quieras, óptimas o a la altura de lo que se espera o de la cantidad de dinero que se está generando alrededor de todo este negocio, que ese es el punto fundamental. La NBA siempre ha sido rentable y hubiera sido más rentable si ciertas personas no hubiesen ganado tanto dinero en comparación a otras. Muchas veces dice, es que no sé para qué necesita un grupo de personas multimillonarias o un sindicato. Bueno, pues básicamente porque son multimillonarios gracias a que formaron un sindicato. Porque, de nuevo, lo que decías tú, Bob Cousy era la mayor estrella, él tenía cierto estatus que los demás no tenían, pero cuando nace el sindicato, que ya lo tocamos un poco en los podcasts de las décadas de 50 a 60, cobraban por día actuado entre comillas, eran básicamente como una orquesta de bodas, bautizos y comuniones. Tenían ningún tipo de dietas, no tenían ningún tipo de pensión, lo que hemos hablado siempre de que, bueno, en varias ocasiones, de que apenas no podía vivir de ello, tenían que compaginarlo con otros trabajos, que esto es un punto clave, como veremos un poquito más adelante. Sí, y en una época en la que podías vivir realmente de casi cualquier empleo. Sí. Porque las condiciones, el nivel de vida no era tan estricto o tan... Había un poder adquisitivo que era en plan, hostia, sé leer sin seguir la línea de puntos con el dedo. Perfecto, trabaja en un banco y que tú vivas en una familia de 4 personas con esto. Esto habla de que, coño, había una tasa impositiva a los ricos del 90%. Claro. Además podrás tener 5 casas, 2 coches... Claro, de vacaciones. ¿Cuántas nóminas íntegras necesito para comprarme una casa? 11, perfecto, ahora son 114. Bueno, era una época en la que se podía vivir de casi cualquier trabajo, pero aquí nuestros pobres hombres que estaban de bodas, bautizos y comuniones no podían hacerlo. Y no solo eso, sino que en muchos casos no tenían ni siquiera dietas, no tenían ningún tipo de garantía salarial, no tenían tenían básicamente contrato para actuación. Y olvídate tú de pensiones y más en Estados Unidos. Y luego, como ya te digo, como hablaremos un poquito más adelante cuando toquemos la siguiente figura clave, que es Tommy Heinsohn, tenían que compatibilizar trabajos, aunque en este caso salió bastante bien. Sí, en el caso de Tommy Heinsohn, que prácticamente pasó por todos los trabajos existentes precarios de la época, quería incidir un poco en este primer tramo que, francamente, creo que cuando lo planteamos no teníamos tan en cuenta que se iban a cumplir 70 añazos ya de que el sindicato de jugadores está ya en marcha. No sabíamos que era el día del trabajo esta semana como para saber... Claro, bueno, como para saber que se cumplen años, somos espectaculares. Nos ha salido redondo sin quererlo. Y el problema que se encuentra Bob Cousy es que pese a que, digamos, existe la necesidad de que exista un sindicato, una organización que organice, valga la redundancia, a los jugadores, no había quizá ese arraigo o esa interconexión o esa sensación de asociación que sí que se produce en momentos posteriores. ¿Por qué? Por lo que planteabas tú, es un contrato de obra y servicio casi.
O sea, estás jugando hoy aquí y mañana o te cortan y te vuelves a la fábrica de tu tío de Michigan, o te mueven o te dejan de contratarte, porque es así. O sea, las plantillas eran muchísimo más aleatorias, muchísimo más inestables, por una condición de que el baloncesto y el deporte en general no tenía esa aura de profesionalidad y esa estructura que ahora sí que tiene. Lo que ocurre con esto es que en los 3 o 4 primeros años de existencia del sindicato prácticamente está a punto de desaparecer. Es como una fuerza absolutamente marginal que se mantenía gracias a las colectas que podía hacer Bob Cousy y otros jugadores alrededor para bien, ¿cómo se llama? Mutualidad, para la mutualidad en caso de que un jugador sea despedido o sea se tenga una lesión larga, de que pueda tener cierto salario que no percibiría por el hecho de no poder estar jugando. Sí. Y no es como decías, hasta que... Sí, dale. No, lo que decir que sí. De hecho, el sindicato lo forma Bob Cousy mandando correspondencia. Lo hace mandando por carta a los cuatro. Primero hizo la de David Stern, pero al revés. Empezó por las 4 figuras más importantes de la época, y luego a raíz de conseguir su sí, ya fue un poquitillo ampliando. Pero ¿qué dices tú? No solo es que no... que está a punto de desaparecer. Es que incluso cuando tiene cierta presencia, la NBA ni siquiera reconoce su existencia, no lo reconoce como sindicato. Y estamos hablando de que es los años 50 en Estados Unidos, que es la época y el país, quizás junto a Inglaterra unas décadas antes, donde más peso tienen los sindicatos. Tanto que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, el sindicalismo te cobra un gran poder, porque claro, se les junta la crisis del 29 con la Segunda Guerra Mundial, de repente les está cayendo dinero a las puertas, son primera potencia del mundo, y los trabajadores es no la primera, pero es la vez que quizás más poder adquieren, también por el bicho que tenían enfrente, y hasta donde que son sindicatos como aquí, que tú pagas 108 euros a comisiones obreras y te mandan un mail cada 2 semanas. No, estás hablando de que si tú no estás afiliado, por ejemplo, al sindicato de camioneros, tú no puedes trabajar con un camión. Si tú no perteneces al sindicato de los astilleros, tú no puedes trabajar en astilleros. Es decir, o perteneces al sindicato o no se trabaja. Bienvenidos a The Wire, temporada 2, muy recomendada. Fran Sobotka, Dios te tenga en la gloria, qué razón tenías. Bueno, el tema de los sindicatos de Estados Unidos es una cosa muy interesante, porque a veces, lo que decías, funcionan casi como un lobby en cierta medida, o una manera como de restricción del trabajo, y entraríamos en cuestiones de crimen organizado, estructuras de nepotismo, pero por no ir... Ponte a ver el irlandés de Martin Scorsese. Muy divertida, muy divertida. Pero a lo que iba, que hay una cuestión fundamental, y es, hasta que no llega un señor llamado Tommy Heinsohn, las cosas no se ponen en orden. Y no es porque de repente la NBA decide, o los dueños deciden, oye, pues estos chavales que están aquí dándome por saco todo el día, pues igual tienen razón y hay que subir las condiciones salariales y demás. No. Esto es porque llega un punto en el que dicen los jugadores: me parece de putísima madre que vayáis a hacer un All-Star en 1964, que vayáis a retransmitirlo en televisión nacional y que os vayáis a llevar un montón de dinero. Os vamos a montar un boicot, y hasta que no aceptéis nuestras condiciones, nosotros, que somos quienes produce aquí el espectáculo, quienes producen aquí el dinero, no vamos a salir a jugar. Claro, y ese es el punto fundamental. Sí, aquí hay que entender la figura de Tommy Heinsohn, porque Tommy Heinsohn, aparte de ser de las primeras estrellas de la NBA y tener ya ese peso específico, en plan, no están toreando a Jaime Vázquez, por decir a un jugador al azar. Tommy Heinsohn aparece una estrella en estos trabajos que decimos que compatibilizaba. Casualmente estaba trabajando en una especie como de bufete rollo aseguradora, llevando temas laborales, pero es que él incluso en la universidad había estudiado relaciones laborales, y para colmo de todo, su padre era uno de los sindicalistas más importantes del área de Nueva Jersey, y fue su padre el que yo supongo que le dijo esa gran frase que es: tus condiciones laborales no las negocias tú solo, se negocian en grupo y con una pistola. Y claro, el grupo fue el All-Star y la pistola fue decir: nos vamos a encerrar 20 minutos en el vestuario del Garden con policías a la puerta, a ver qué pasa, y hasta que no aceptéis nuestras condiciones. Claro, también enfrente tenían un Kennedy, que eso siempre ayuda para este tipo de negociaciones. Que nos vamos a encerrar aquí 20 minutos y hasta que nos aceptéis una serie de prerrogativas bastante básicas, como son estas que hemos estado hablando, en plan de tener un salario base, que se suba que se ponga un salario mínimo, que haya una jubilación, que encima se acabe lo de tener que jugar hoy un partido de liga regular y otro random en 12 horas. Wake Forest. Se jugaba la noche del sábado y se jugaba la mañana del domingo. Y encima, unido eso, una jubilación que encima era
para la época bastante bien, pero no para estrella del deporte, ¿no? De que están reclamando para el jugador de 5 años como $100 al mes durante ese juvenil y si va más de 10 años, $200. Y lo consiguen, porque no, si lo negocias todos juntos y con una pistola es cuando mejoran las cosas. Y al final, después de encerrarse, consiguen no solo estas prerrogativas, sino que se les reconozca como un sindicato oficial de jugadores. Es que ahí, tú imagínate si eso se hubiese dado en la situación actual, es decir, que los jugadores deciden plantarse en la noche del All-Star o en algún evento grande de narices, yo que sé, imagínate la burbuja o en la final del In-Season Tournament. ¿Qué es lo que diría la prensa? ¿Qué es lo que dirían los Charania o los Bognarowski? Que se van a cargar el turismo. Claro, es que por eso te intentaba situar el contexto. Esto es malo para la economía. Por eso te quería situar el contexto de la época, porque estamos hablando de una época de completo desarrollismo a nivel económico-social en Estados Unidos, que los sindicatos era algo que se entendía no como algo normal, sino como algo normal y bueno. Y la prensa también tenía su propio sindicato. Y nada más no estamos hablando de la época de ahora. Si esto sucede ahora en la... Sí, no es claro, la si APM. esto sucede en la época actual, que no solo tienes a Sans Yawog escribiendo al dictado, sino que tienes una generación entera de chavales mononeuronales criados por el lobo de Wall Street y gente que es incapaz de leer una nómina al derechas, pues igual estamos hablando de que la conversación sería muy distinta. Joder, cómo me cabrearon un segundo. Sí. Te acaba de salir el Durruti. Es que es culpa tuya, lo siento. Me he puesto a imaginar cómo sería ahora este tipo de que la gente tarde 20 minutos en ver su partido porque los jugadores protestan por derechos laborales, viendo cómo está el panorama en Twitter y se me digo, es que me he cabreado, te lo juro, me he cabreado en Bueno, esta te has picado. Cambiando un poco de tema, bueno, y siguiendo con lo que estaba diciendo, Tommy Heinsohn es muy importante no solamente por liderar ese boicot, que fíjate tú, incluso avisó a Walter Brown, el dueño de los Celtics, de que, oye, mira, esto va a ocurrir, nosotros vamos a demandarte esto y vamos a hacer esto. Y Walter Brown lo gestionó, pues bueno, poniéndose como un basilisco, diciendo que aquí no iba a volver a jugar nadie y 30-40 minutos después aceptando las condiciones, porque cuando los pones contra una situación de este estilo, acaban siendo más dóciles de lo que parece. Sí, luego encima hay amenazas de hacer listas negras, del igual que... Sí, hay amenazas directas, por ejemplo, el Jim Baylor, ahora mismo estoy diciendo de memoria, el Jim Baylor le dice al dueño de los Lakers que me parece muy bien lo que me estés contando, y el dueño de los Lakers le dice, ponte a jugar, que si no, no vuelves. Claro, es que yo estoy convencido de... Me estoy imaginando... El Jim Baylor, que sería el equivalente, vamos a decir, a Kevin Durant en la actualidad, Stephen a Curry, un una cosa ahora sí. un Stephen Curry, etcétera. O sea, estamos hablando de una de las grandes Claro, que es estrellas que de la luego liga. es lo que te iba a decir, me estoy imaginando a David Stern en el 96 analizando la situación y dijo, claro, es que estos tienen a las estrellas, con lo cual, si los que se hubiesen cabreado son los que están por debajo, igual lo habrían solventado. Pero es que está muy bien tomada la decisión, porque incluso para el jugador, estamos hablando que el que se queja, en plan los Tommy Heinsohn o Bob Cousy, aunque no tengan las mejores condiciones, son los que mejor viven de todos. Y están en un All-Star, que es el que va a abrir las puertas a un contrato televisivo, primera vez que se emite el partido en televisión nacional. Es decir, ellos están tocando lo que va a ser la futura NBA. Si ellos no tuviesen conciencia de clase, de no tuviesen ese ánimo de querer repartir el Sentimiento de pertenencia, dirían, a mí me va a ir bien, yo juego el partido, voy a cobrar tres veces más, el que venga por detrás que le den por culo y ya se las guisa y ya se las coma. Que es lo que No, puede eso es suceder ahora mismo en muchas ocasiones. Cuando ves a... Sí. que esto, aunque no es el tema, pero cuando ves a los Jason Tatum de la vida decir, bueno, yo aquí vengo al All-Star y a mí me da igual si lo ven 5 o 500.000. Yo voy a cobrar lo mismo. Sí, o cuando toda su queja sobre, por ejemplo, el tema de las apuestas es el decir, en plan, pues que me ponen comentarios por Twitter de que no metí 18 puntos y medio. En plan, chico, vete a pastar. De nuevo, esta gente ya desconectada es la realidad con 16 años. Estamos hablando de que estos otros pues tenían 30 años, llevan 10 años de carrera en NBA y estaban compatibilizando su trabajo con otros. Es decir, tienen este sentimiento de pertenencia, es decir, porque, de nuevo, a ellos, a Tommy Heinsohn, a Bob Cousy, a Elgin Baylor, a lo que es a su carrera les afecta, entre comillas, de una manera mínima. Sí, se van a poder aprovechar de la pensión, se van a aprovechar de X cosas. ¿Para quién es bueno todo esto? Es para el que viene por detrás. Y ese punto yo creo que es lo más loable de toda esta reivindicación y toda esta formación del sindicato. Es decir, esto no es para mí. Esto no estoy negociando yo mi CBA para disfrutar yo de un 30% más de pasta. No. Esto es para que todo esto sea sostenible y sea justo con el paso del tiempo. Y otra de las cuestiones que no se hace suficiente énfasis en la figura de Tommy Heinsohn es que él es quien pone probablemente a una de las 5 personas más importantes en la historia de la NBA
fuera de jugadores, que es Larry Fleischer, que es el primer presidente de la Asociación de Jugadores, de la NBPA, que ejerce, digamos, como el funcionario típico responsable, el secretario general de una organización de este estilo. Quien se tiene que ir a pegar con el comisionado, quien se tiene que ir a enfadarse con un dueño de un equipo porque no ha cumplido con las condiciones, etcétera. Es el enlace que tiene el sindicato, por ejemplo, en la negociación de los CBAs. Y se produce su llegada en un periodo crítico para la liga, que es cuando se está produciendo el cisma por la ABA, el cisma de Oscar Robertson, que lleva su nombre, pero ya sabemos que ya hemos contado en otros episodios que no tienen realmente mucho que ver tanto con Oscar Robertson como con el sindicato de jugadores, que es para la creación de la agencia libre. Y Fleischer, que es el primero que ¿cómo decirlo?, que choca frontalmente con David Stern cuando todavía no es comisionado, es el responsable de la actual situación de las relaciones entre la NBA y el sindicato, que son socios. Desde el CBA de 1980, la NBA y la Asociación de Jugadores tienen intereses unidos, son socios del negocio. No es como aquí que, por ejemplo, cuando la Liga de Fútbol tiene algún problema y va contra el sindicato de jugadores o la Asociación de Jugadores de Fútbol, que se pelean y tienen que negociar, y la Liga de Fútbol le da igual tener a esos jugadores o no, porque pueden contratar a otros. Aquí no, porque aquí tú tienes que ambas partes toman del mismo pastel, se reparten de manera equitativa o más o menos equitativa los ingresos generados por el global de la liga. Y ese es el punto crucial y lo que rompe todo, porque en adelante dejan de poder, o deja de ser tan serio esa situación de enemigo, porque ahora ya estás a su mismo nivel a pesar de que comas de su mano. Sí, es muy importante la figura de Fraser porque en este tipo de luchas siempre necesitas un burócrata que entierra a la gente en el papeleo y que sea capaz de sobrevivir en él. Estamos aquí en esta época, pese a que está Kennedy, que siempre que se hablan de sus grandes logros como comisionado... Aquí ya está O'Brien, ¿eh? No, pero te hablo justo antes de este momento. Vale. Siempre se habla de sus méritos, pues coge una liga de 9 equipos sin contrato televisivo, tal cual. Nunca se habla en las negociaciones con el sindicato, porque es cierto que primera parte se opone de manera frontal, pero sí que reconoce que con la experiencia previa que tenía profesionalmente de trabajar con los Global Trotters y demás, bueno, como que ajustó un poco las condiciones, y luego necesitas al burócrata que les entere en papeleo, porque tú puedes hacer cualquier tipo de gesto o cualquier cosa, pero luego lo que dices tú, el que tiene que ir luego puerta por puerta analizando casos, molestando y picando piedra es él. Y luego es que ese es el momento cuando dices tú el del 80, es cuando cambia el paradigma. Hasta ahora es unos empleados de una serie de empresas que están dentro de un conglomerado mayor que es la NBA, luchando por sus deberes. Por sus derechos, perdón. Uh-huh. A partir de los 80 es cuando te di la mano y tú eres un igual, yo soy un igual, y el uno sin el otro no podría vivir. Que no es cierto, pero es a lo que se llega. No es cierto, pero al menos es como un caramelo completamente envenenado, porque el sindicato en ese momento, es que es como con las subvenciones que ocurre con los sindicatos. Las subvenciones estatales por el simple hecho de crear un sindicato mayoritario. Que en el momento en el que recibes ese dinero ya no puedes perderlo, porque empiezas a colocar a mucha gente dentro de ese tipo de organizaciones, o los jugadores que reciben una enorme cantidad de su salario viene del BRI, que es el Basketball Related Income, dicen, bueno, es que esta parte del pastel a mí me sigue interesando mucho. Pero bueno, es que tenemos que seguir negociando otras cuestiones. Bueno, pero es que esto ya lo tenemos. Y ahí ya es una trampa. Si no quieres perder esto, ya tienes que pasar por el aro. Ese es el punto. Antes el sindicato de jugadores no tenía nada que perder porque estaban ya en la parte más baja. Claro. No, y es que es necesario siempre. Porque y es que me da igual que seas jugador de la NBA, que seas administrativo en una empresa de papelería. Esto va a ir siempre igual. Si la empresa puede ganar o tiene derecho a 3 euros más, se los va a quedar. Esto va a pasar siempre. Y hemos visto en plan, empieza el sindicato, dicen, es que sí era necesario porque cobraban 3 putos duros, tal cual. Pero bueno, los jugadores entienden que los propietarios viven mejor, que están ganando dinero con las entradas, que incluso va a entrar la televisión, quiero pasta de esto. Oye, se llega una especie de padre social en los 80, pero coño, explota la NBA en los 90. Hay mucha mercadotecnia, hay mucho tal cual. Han dicho ¿tú crees que llegan los propietarios y dicen, oye, mira, nos estamos forrando con la venta de camisetas, con la venta de los derechos de imágenes, las figuritas de Jordan, nos estamos forrando? ¿Queréis la mitad? No.
Tienen los jugadores que acudir al sindicato, frenar y decir, oye, que esto es mi puta cara la que está en el muñeco, es mi nombre el que está en la espalda, en las camisetas. Quiero esta pasta. Luego pasan 30 años, o pasan 20 años, oye, mira, que estamos ganando dinero, pero a putas espuertas, con los derechos digitales, con el copyright, bueno, pero a espuertas, a paladas, incluso con los datos de los aficionados. Es que es una cosa novísima, que queréis la mitad de este pastel. No va a la NBA y se lo ofrece. Tienen que decir, oye, o nos dais esta parte del pastel que estáis ganando gracias a nosotros, o nos volvemos a encerrar. Es que el sindicato es necesario siempre porque la NBA va a encontrar nuevas formas de negocio y hasta que el jugador no se da cuenta, los jugadores no se dan cuenta de que está entrando dinero a las puertas de nuevo. Efectivamente, me están robando estos señores la fuerza de la puta plusvalía. Segunda vez que lo decimos en el programa. Bueno, así llegamos a un punto que para mí es crucial en la historia del sindicato y son las guerras de los años 90. Que es los 3 lockouts que hay, 1 fallido y 2 de verdad. Bueno, sí, guerras de los 90 y luego el lockout del 2012, pero el lockout del 98-99 es muchísimo más devastador que el del 2000, el de 2012, que es el último que tenemos, y esperemos que sea el que cierre para siempre los lockouts en la historia de la liga. Porque ocurre algo muy, muy divertido, y lo decías antes, que es que David Stern se da cuenta de que el sindicato, la cabeza, está ocupada por jugadores que no tienen nada que perder. Tienes ahí a David Fall, que es un poco un lobo con piel de cordero, es un agente dentro del sindicato de jugadores. Tienes a Pat Ewing, tienes a Alonso Mourning, tienes creo que incluso también está a Shaquille O'Neal. Y si tenías a David Fall, tenías también a Michael Jordan. Es decir, estaban todas las cabezas principales de la NBA al frente del sindicato. Jugadores que tenían dinero, como decías, a expuertas, que no tenían realmente mucho que ganar y que les daba igual que el lockout durase 1, 2 años, 3 años, 3 meses, 2 meses, porque iban a seguir ganando dinero, ya tenían dinero. David Stern entiende que si quieres ganar una guerra, como era este caso contra el sindicato, tenías que comprender dónde estaba su punto de fractura, y en este caso era la mayoría de jugadores de clase media que no se podían seguir permitiendo tener que palmar pasta porque a Alonso Mourning le apeteciese llevarse el 50% del salary cap de un equipo. Sí, es que incluso el estallido del lockout de las negociaciones es absurdo. En plan, tenemos que entender que, para empezar, la NBA fue la primera de las grandes ligas que, aparte del sindicato, también fue, entre otros acuerdos, introdujeron un límite salarial que se introdujo mucho antes. ¿Qué pasa con la firma del contrato de un límite salarial que lo hemos hablado en otros episodios? No era por una cuestión de joder, vamos a mejorar la competitividad de la liga, vamos a hacer que los Lakers no tengan todos los jugadores. Vamos a hacer que los Cleveland Cavaliers dejen de gastar dinero como si fuesen subnormales y ponerles un límite para que así, oye, estos muchachos puedan dejar de perder tantísimo dinero. Claro, y luego se llega a las segundas negociaciones porque son una panda de niñatos consentidos que cuando ven la cantidad de pasta que le arrojan a la cara a Kevin Garnett dicen, pero, para. ¡Quieto! Estate quieto, que entonces ahora mi jugador me va a pedir lo mismo. Hostia, el mío, en plan, y ya se ponen como la panda de niños que son a quejarse al profesor, le dicen, oye, esto hay que controlarlo, hay que empezar, y es cuando ya sale la parte de los jugadores que dicen, chicos, son los 90. Es literalmente lo que comentamos en el podcast anterior. Las audiencias en el triple que ahora. Están empezando a abrirse un mercado global. Están dando dinero a las puertas. Están siendo un fenómeno, de nuevo, no solo deportivo, sino cultural. Se está vendiendo camisetas, chándal, se está vendiendo absolutamente todo. Están entrando en las puertas. Oye, los Timberwolves dicen, vamos a cubrir de pasta a Garnett porque si no, nos retenemos aquí. Se nos va a ir. Y el resto entra a protestar. Y se empieza ya a... Es decir, las peticiones completamente desmedidas de los propietarios, y es cuando dices tú, las caras visibles de la liga, dicen, pues nos sentamos. Y David Stern, que tiene muchos defectos, pero tonto no era, dice, bueno, Jordan seguramente se podrá sentar por el resto de su vida en su casa a esperar a ver qué pasa. El suplente del suplente del suplente... Creo que Jake... No, claro. Exacto. No creo que Jake Boscool diga, me apetece quedarme 3 años sin cobrar. Claro, y porque encima se nos olvida que de aquella se seguía viviendo la NBA, que si no me equivoco sigue pagando, salvo pocos jugadores concretos, semana a semana, y hay jugadores que en verano no cobran nada, y estamos hablando de chavales de 20 años que quizás no tienen las mejores de las cabezas, se llegaba el mes de agosto y estaban tiesos. No hablemos ya del mes de septiembre, del mes de octubre o del mes de noviembre, y es cuando David Stern, para sus intereses, y lo que es el de los propietarios, lo hace muy bien, que es
dejo el tiempo pasar y ya en octubre digo, oye, ¿has visto lo que están haciendo los vuestros compañeros? Qué cabrones, ¿eh? Como no son sus perras las que están en juego. Es que hay que tener en cuenta que ahora mismo el salario medio de la NBA, de un jugador NBA, es de 8,3 millones de dólares. Que para ponerlo en contexto, estamos hablando que ya es 3 millones más que... 4 millones más que la MLB de béisbol, 5 millones más que la NFL y que donde casi todos los contratos son casi prácticamente garantizados. Pero en esa época, en los años 80 y sobre todo en los años 90, la media salarial rondaba con suerte el millón. O sea, es que la subida salarial que ha habido en los últimos 30 años es una auténtica barbaridad. Y ese tipo de cuestiones influyen, porque cuando tú llevas, por ejemplo, 3-4 años en la NBA actual y ya te has embolsado, vamos a decir, 7 millones de dólares, por ponerte una cifra, eres un jugador que acaba en mitad de primera ronda, tienes un dinero garantizado. Puedes permitirte ese lujo, por decirlo de alguna manera, de parar. De, oye, pues como con la burbuja, 6 meses sin currar, 6 meses sin currar. Ahora bien, en los años 90, donde, como tú bien dices, se cobra semana a semana, donde no tienes unos ingresos tan bestias, porque a pesar de que 1 millón en los 90 seguía siendo un buen pellizco, no es que cobrases y tuvieses esa cantidad de dinero ya ganada anteriormente, porque desde el punto desde el cual empiezas es mucho más bajo. Y progresivamente, afortunadamente, gracias a estas negociaciones del sindicato de jugadores y la entrada de diferentes patrocinadores, reparto, etcétera, la liga ha podido subir esos salarios. Pero si no hay esta colisión en los años 90, si no hay un sindicato detrás que esté dando la matraca de vamos a repartir mejor, vamos a subir los salarios, vamos a mejorar las condiciones laborales de estos jugadores, la situación hubiese permanecido igual. Porque tú imagínate que en el 98-99... dice la NBA, vale, mantenemos que un único jugador pueda conseguir el 40% del salary cap. ¿En qué situación estuvieses mantenido con los Lakers de los 2000, con los Spurs, con equipos de zona baja que dijesen, vale, pues le voy a dar, yo qué sé, a la Latrell Sprewell 50 millones por temporada? No, y no solo eso, sino para este jugador, porque para esto hay un documental que está muy bien que se llama Broken, que habla de todas las historias deportivas de las 4 ligas de Estados Unidos. Y te hablan, en plan, pues eso, la NBA, la carrera media creo que está a los 5 años y pico, con contratos garantizados. Sí, pero claro, 3 tú años y imagínate medio que no has ahora llegado mismo. a estos acuerdos con la liga, que tú simplemente puedes ser, yo qué sé, Jordan Mickey, draftado en segunda ronda por los Boston Celtics, que acaba luego en el Real Madrid. Que le he puesto de ejemplo porque fue el contrato más alto de la historia de la segunda ronda. Pero imagínate que no estás en esas condiciones de negociación y te firman un contrato de los que hay a patadas de 60.000, 120.000 dólares. Tercer día te partes el cruzado, te pagan la pasta. En facturas médicas en 4 años no has visto ningún duro de la NBA. Es que te la has fundido todo. Y luego encima, y no es lo que te decir. Y para cerrar, ¿qué es lo que te iba a decir? Y cosas que hace muy positivas el sindicato, que no solo es negociar. Cuando ahora los jugadores a la NBA llegan, tienen cursos pagados por la NBA, que es el acuerdo que han llegado, de educación financiera, de responsabilidad, no sé cuántos. Porque claro, lo normal es que la NBA está lleno de buitres. Dicen que en el propio vestuario te contaban que, vamos, te cuentan de que tienes gente ofreciéndote cosas que son estafas. Sí. Nada, nos vamos a llevar las manos a la cabeza por lo de las cripto. No por la cripto, o en los 80 por los Imagínate lo que debió ser la multipropiedad. Claro, tío, en los 90 los túneles de lavado y los aparcamientos. Y encima es lo que dicen, que como tiene este complejo de ego, igual a Shaquille se la han colado, pero él no va a reconocer que se la han colado. Y va a decir, no, sí, de puta madre, joder, tal, no sé qué. Y llega el pobre séptimo de rotación que cobra 300.000 dólares y dice, sí, venga, pues yo también para adentro. Que vas de culo. Nueva Rumasa versión NBA. Y lo que estaba buscando ahora era ese que lleva un rato, digo, joder, no lo encuentro. ¿Cómo ha evolucionado el nivel de salarios medios en la NBA? Para que nos hagamos una idea, ahora estamos en 2024. En 1994, el salario medio de un jugador NBA, no mediana, medio, era de 1,3 millones. En 2004 ya es de 3,9. En 2014, que es, como decir, hace 2 días, es solamente de 5. O sea, es la diferencia entre 10 años es 1 millón y 1 millón, 1. Pero es que en 2022 ya es de 8,5 y ahora ya estamos rozando los 10 millones de dólares de contrato anual. Que sí, que aquí también tiene mucho que ver que hay jugadores que se llevan casi 50 millones, como es el caso de los Jaylen Browns y demás. Pero es algo más anecdótico en cuanto a volumen.
A lo que voy. En la última década y pico de existencia del sindicato de jugadores y todo lo que ha acabado ocurriendo con el lockout de la NBA y la llegada de Adam Silver, que lo hablábamos en el anterior episodio, ¿no te da la sensación de que esta nueva era ha venido con un sindicato amarillo que se ha convertido en la NBPA? Sí, y encima tengo la sensación de que en la última negociación se la han colado un poco... ¿Un poco? Un poco... ¿Solo un poco? Sí, se la han colado. A ver, tienes este punto de que ahora, por ejemplo, Grant Williams en 2023 se puede ir al 94 y llamarle muerto de hambre a Michael Jordan, pero... Porque encima es que estamos de que Jordan, que incluso se separa, está mal pagado. Porque Jordan está muy mal pagado. Pippen se va de los Bulls porque le están pagando en pipas y caramelos. Pero bueno, dejando esto a un lado, se la han colado. Han satisfecho de una manera demasiado vasta. Bueno, no es que hayan satisfecho las cosas, es que hay tanto dinero, porque es problema de las épocas de bonanza. Hay tanto dinero que cualquier cosa que firmes te va a parecer una mejora. Sobre todo si tienes en cuenta tus condiciones socioeconómicas anteriores. Y se la han colado, en plan de cómo se ha repartido el dinero, en plan... Bueno, cómo se ha repartido el dinero, cómo han intentado de cierta manera frenar un poquitito la movilidad de los jugadores. Y creo que están hablando que en 5 años se van a arrepentir de este acuerdo, sí o sí. Yo creo que se van a arrepentir porque, sin saber muy bien desde nuestro punto de vista, sentados uno en Valladolid y otro en Zaragoza, no sabemos cómo fueron las negociaciones, pero la realidad es que, o la sensación que tengo, es que por mantener ese reparto del 51-49 o 50%-50, que es el actual de los ingresos generados por cuestiones de baloncesto, que es el BRI, han vendido su alma por completo. Y a cambio, sobre todo, de cuestiones como es la de poder invertir en casas de apuestas, poder invertir en diferentes empresas a lo largo de esto, o poder comprar, creo que eran parte de propiedades de las franquicias, que eso solamente beneficia a Michael Jordan, a LeBron James, a Chris Paul, a Kevin Durant de la vida, exacto, Stephen Curry, han permitido que ahora la situación sea muchísimo más dañina para los jugadores, porque esos 2 aprons de límite salarial beneficiarán a los jugadores, ya te digo que no. O sea, porque, de acuerdo, lo que hemos hablado muchas veces, un crecimiento constante de la economía de un negocio no es sostenible. Estás abocado completamente a una crisis más pronto que tarde. Y por mucho que la NBA le ponga freno a eso, lo que estás es limitando que los jugadores de clase media, los jugadores de clase baja, tengan más ingresos. Por mucho que ahora mismo Grant Williams sea el epítome de haber conseguido un contrato del copón y que los Dallas Mavericks se hayan arrepentido a los 2 días al descubrir que, oh Dios mío, no es el jugador que pensábamos que era, no va a beneficiar a tantos Grant Williams como más Kevin Durant de la vida o Jaylen Browns. Claro, es que antes estábamos comentando que nunca te van a ofrecer el dinero antes de que tú lo reclames. Si de repente en la anterior negociación sí que se ofrece esa pasta antes de que se reciba, porque se están hablando ya acuerdos a futuro que se están firmando este año, como puede ser las casas, las puertas y demás, sospecha. O sea, si en 70 años nunca te han dado una cosa y de repente sí, sospecha. Está diciendo, vale, mantenemos el 51%, nos van a poner una jaula dorada, pero lo que has dicho tú, lo que están poniendo con todos el segundo apron y todas estas maneras, lo único que están haciendo es dar legitimidad a que las franquicias gasten menos en lujo. Y claro, cuando una franquicia como por ejemplo puede ser Golden State Warriors las últimas décadas, sí, o el caso de los Boston Celtics ahora, o con los Suns que están con el segundo apron, bueno, el caso de los Suns no vale para esto que quiero decir, pero bueno, sí, cuando esa franquicia se mete en tanto impuesto de lujo, no es porque paga Stephen Curry, no es porque paga Jaylen Brown, no es porque paga Jason Tatum, no, a esos van a cobrar exactamente la misma pasta en ese en todo equipo. Cuando se meten estos berenjenales es porque están con todas las excepciones y trampas que tiene NBA, es para poder atraer al de clase media, para poder atraer un contrato de veterano un poquitín mejor que sea el mínimo. Es decir, el que está recibiendo la pasta, de nuevo, no es Jason Tatum, es Sandhauser. Al firmarle esto, lo que está haciendo es darles excusas a los propietarios para que no paguen el lujo. Que a fin de cuentas, cuando se paga lujo y la gente dice, es que está pidiendo pasta, no, lo que está haciendo el propietario es ganar un poquitín menos para que gane más el jugador y la liga. Y con estos de los aprons se lo han cargado. A mí hay una cosa que me revienta y es cuando, por ejemplo, fichan los Celtics a un Sam Hauser o fichan los Warriors a un Damian Lee, que son jugadores que cobran el mínimo, y te viene el vocero de turno o el periodista
afincado en el sitio donde sea. Cobra 1,9, pero a la franquicia le cuesta 5 millones en impuestos, que es como cuando te dice el random de Twitter que dices lo de que no saben leer la nómina. Le cuesta a la empresa a cada trabajador más de lo que le paga. Y es como, no, cariño, no lo estás entendiendo. No es tan sencillo. No. Y en el caso, porque entiendo que yo qué sé, que a ti no te da educación financiera, que pases más tiempo en YouTube del que has pasado en la biblioteca, yo qué sé. Entiendo muchas cosas para los que somos ciudadanos de a pie. Pero en el caso de la NBA es tan claro, es decir, tienes 100 millones, se reparten 50 para el jugador, 50 para el propietario. Y cuando se dice que están pagando de lujo, no es que el propietario de repente de esos tenga que poner pasta, no gane, no, es que de esos 50 iba a ganar 48 porque hay 2 que va a tener que pagar en compensación al resto de equipos. Es decir, el señor no está perdiendo dinero, está dejando de ganar una parte muy pequeña de lo que muchísimo que ganar, porque estamos hablando que, hostias, que se le van, cuando te van a salir ahora, por ejemplo, los Golden State Warriors, hostias, que en estos 5 años se ha dejado en lujo 150 kilos o lo que sea. Perfecto. Este año va a empezar. ¿Cuánto ha ingresado por el patrocinio de Rakuten? Sí, o sin más lejos, el año que viene va a empezar un periodo de reconstrucción y se va a tirar 5 años llevándose los muertos su 50% de manera íntegra. Y se los va a llevar muertos. Más todo el branding que tendrán ya posicionado, toda la cantidad de... Y es que los jugadores son imbéciles, porque te sale Brad Stevens y te sale Jason Tatum diciendo, es que estamos muy a gusto con una directiva que está dispuesto a gastar, a sacrificarse. ¿Qué sacrificio? Si va a ganar un poco menos. No es que esté poniendo pasta de su bolso, no es que esté está ganando un poco menos. Sois idiotas. Es que te lo juro, son cosas que me cabrean muchísimo. Hoy he traído este episodio solamente para enfadarte, me encanta. Y lo que te quería plantear en este cierre que estamos ya hablando como un poco de este sindicato actual de la NBA, que ahora ha cambiado de paso de Billy King a Tamika, no recuerdo el nombre. Y hubo un periodo en el que la NBA y el sindicato de jugadores parecían la misma organización, que daba un poco la sensación como cuando se juntan patronal y sindicatos a día de hoy aquí con UGT y comisiones, que lo que planteábamos es simplemente para seguir llevándoselo muerto y que no hagan mucho más y que no toquen nada del castillo para que todos sigamos contentos, todos sigamos felices. ¿Tú te imaginas una situación como pudo ser la pandemia en términos NBA, que veías al sindicato que levantaba un poquito la voz? Un poquito, no una barbaridad. Y parecía que la NBA se echaba a temblar. Fíjate tú que igual nos vamos a lockout. Estaba Adam Silver descojonándose en el despacho de su casa. Es que incluso de aquella... Jaylen Brown era de las voces fuertes del sindicato. Era de las voces que más alzó, entre comillas, dentro de la NBA por diciendo que no le parecía bien todo esto. A botar el balón a Florida, chico. Es que no hubo más ahí. De hecho, y le dan muchos palos, pero Kyrie Irving fue quizás el más consecuente a la hora de cómo hacer o decir las cosas. En plan, yo aquí... Intachable. Sí. Probablemente sea el tío más consecuente, que pueda estar siempre equivocado. Es otra cosa, sí. Pero al menos el tipo no se le puede echar en cara que sea un hipócrita. No quizá como otro señor con el que ha compartido muchas veces Sí, no voy a hablar del tema. Pero es... Sinceramente, a lo que te voy... Es que, a ver, también es muy difícil, porque es muy difícil tener un sindicato fuerte cuando las cosas van tan bien. Porque todo el mundo a tu alrededor, aunque tú estés quejándote y aunque todo el mundo sepa que tienes razón, están con la panza llenísima. Dicen, bueno, tampoco molestes mucho que me lo estoy llevando muerto. Tampoco tienes al público de tu parte... Porque el público lo que quiere... No, porque se van a enfadar contigo. Claro, porque el público cobra una centésima parte que tú, entiende que tu posición es completamente privilegiada y lo que quiere es que le entretengas 3 horas por las noches. Con lo cual, ni siquiera... Si luego encima el monstruo que tienes gigante sabe estas cosas mucho mejor que tú. Y 3 meses antes de esto ya está preparando la situación para decir en plan, bueno, ahora, mira, de repente voy a filtrar... ¿Cuál va a ser? Porque claro, cuando se habla de un convenio colectivo, lo primero que filtra es cómo van a ser los contratos máximos. Y te lo suelto un par de meses antes. Con el nuevo contrato van a fichar, van a cobrar 50 millones. Con el nuevo contrato van a estar 5 años. Con el nuevo contrato van a ser los deportistas mejor pagados del planeta. Eso es lo que se filtra meses antes. Que entiendo que es lo más goloso, pero eso se filtra. Porque también
sin tener filtrado, podrían decir, hostia, es que con el nuevo contrato están poniendo más difíciles que los propietarios se metan en impuesto de lujo. Hostia, es que con el nuevo contrato están un poco limitando que de cierta manera la movilidad. Hostia, con el nuevo están contando a los rookies a base de pasta durante más tiempo. Eso no se filtra. ¿Se filtra cuánto va a cobrar? No se filtra que vayas a poner 3 two-way players, lo cual hace que les tengas a 3 jugadores, por ejemplo, que no tengas que pagarle igual que al resto de la plantilla, porque patatas, y solamente les tengas que pagar $500,000 y eso no entra dentro de tu salary cap, a pesar de que lo puedas tener 48 partidazos durante toda la temporada. O una pelea completamente justa. Ahora no, es que los jugadores que firman contrato de 10 días no pueden jugar playoff. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no? ¿A quién le favorece eso? Le favorece al equipo que sabe que el 15º jugador de rotación no va a oler pista, ya le maten. Pero ¿por qué no? En plan, no, tiene que ser la negociación del contrato que sea al revés. Si firmas a un tío de 10 días y ya acaba la temporada, te lo comes con patata. O obligarles, empiezas los playoffs con 15 tíos en nómina. Y nada de two-ways ni nada. 15 tíos en nómina y les pagas a los 15 tíos. Pues no, lo que te filtro es ¿cuánto va a cobrar Jaylen Brown? Y te tiro 2 meses antes de la negociación del contrato de que ya calde realmente el público en plan de, hostia, qué puta vergüenza, pero ¿cómo van a pagar esta pasta a un banco? Es que se le está yendo ¿Cómo tienes la cara de quejarte cuando vas a cobrar tanto? Pero ese es uno de los problemas que yo veo con el sindicato de jugadores a día de hoy. Insistimos, lo estamos diciendo desde nuestra posición completamente alejada de su realidad. Pero tener que tus caras principales del sindicato de jugadores sean o hayan sido como ha sido hasta hace 4 días, los Kyrie Irving, los Chris Paul y todo este tipo de gente es un problema. Tienes que tener a más Grant Williams, tienes que tener a más jugadores que estén en la parte baja. Lo primero es una cuestión de imagen, porque tiene más credibilidad un Grant Williams o... que ahora no me sale el nombre, otros jugadores que ha habido da igual, que están en la clase baja. Y luego encima lo que dijo Hugo Dallas en el podcast de Reddick hace 3 meses, hostia, que se pasa algún blanco por el sindicato de vez en cuando, que es que no van ni en las reuniones, claro, que se presente por allí Luke Cornet, esa fue muy buena, claro, es que se presente por ahí, yo que sé, Dario Saric y digan, buenas tardes, soy una parte interesada de esto, que se presente el Kevin Love, un Gordon Hayward, alguien. Sí, no, pero yo iba por ahí, o sea, un poco de representatividad y tener un poco de credibilidad a la hora de decir, oye, estamos demandando ciertas condiciones. Es que si metes a tu lobo capitalista, que puede ser un Carmelo Anthony como presidente de la asociación de jugadores, que no fue el caso, pero bueno, un jugador de ese calibre en tu organización que previsiblemente está luchando por la mejora de las condiciones laborales de todos los jugadores, no se lo cree nadie, porque aquí Carmelo Anthony o Chris Paul, que se están llevando 20 millones por temporada, no te van a decir, sí, estamos muy contentos porque tenemos ahora más contratos garantizados. No tienes fuerza para poder comunicar eso. Es que de hecho debía ser como en el draft, debía ser por cantidad de minutos que juegas en la liga inversamente proporcional al poder que tienes en el sindicato de jugadores, que dejen de estar, porque siempre están ahí más copados y más caras, que si el Chris Paul, que si Jaylen Brown, que si Guadalajara, que no, quita estos. Ponme al quinto jugador que está en el banquillo de los Atlanta Hawks. Quiero ese tío, porque eres el que sabe que el de arriba se lo va a llevar muerto, y aunque no se lo lleve muerto, tampoco pasa nada. Si el máximo lo va a llevar un 35%, se cobra un 20%. Porque da igual, va a firmar el contrato con Jordan con las zapatillas, va a firmar con Gatorade, va a firmar con quien sea. Redúcelo. Y es que encima es que no sé cómo no ha habido más distensiones internas a la hora de negociar bueno, sí sé por qué no, porque él incluso el que cobra poco cobra muchísima pasta. Pero no es justo que el máximo sea un 35%, que estamos hablando en plan que, bueno, a ver, entiendo igual, yo que sé, igual Luka Doncic sí, porque es más o menos el porcentaje de usage que tiene con la pelota en las manos, pero en cualquier otra plantilla es decir, tú no eres tan importante como otros 3 tíos. No es normal que estén jugando jugadores por el... No te hablo ya el mínimo de veterano, que también el mínimo de veterano empieza a partir de los 4 años o 5 años. Que esté jugando aquí un tío por 1 millón y pico de pavos y este otro jugando por 65. Yo tengo sensaciones encontradas, pero llega un punto en mi vida en el que francamente eliminaría el porcentaje de contrato máximo. Es algo que me parece completamente fuera de lugar, porque limita mucho, sobre todo con este tipo de organizaciones como son los equipos NBA, que tienen tanto dinero, tienen tantísima capacidad adquisitiva para poder soltarle 60 millones a un Karl Anthony Towns si se presenta la ocasión, que luego ves, y es lo que te revienta, que te racaneen 2 millones por renovar a un, como insisto, un Sam Hauser, un Sam Merrill o un Cedi Osman de la vida.
Sí, porque encima es que la única manera que tienes es que todo se soluciona a través de la pasta. Queremos intentar retener a los jugadores más tiempo en las franquicias. Pues que puedan dar un 35%. Y creas auténticos esperpentos, como puede ser el caso de la plantilla de los Phoenix Suns, que igual entre los 3 jugadores titulares están acopando un 80% de la masa salarial. Y en plan, oye, igual tienes que atacarlo por ahí. Igual una medida interesante para el sindicato sería, oye, pon el máximo del 35%, pero pon que no puedas acumular más de X porcentaje de la masa salarial en los mismos jugadores. Y si los... Ya, es que hasta hace poco había hasta este último CBA existía que solamente podías tener 2 jugadores de contrato máximo que hubieses renovado con contrato rookie, es decir, drafteo a Jason Tatum y Jaylen Brown y no puedo traspasar por tener me invento, Donovan Mitchell. Sí. Claro, pero es que eso sería bastante interesante. Solo puedes tener, por ejemplo, 2 jugadores de contrato máximo, independientemente de cómo los hayas fichado. Pero tú del resto de tu masa salarial lo puedes organizar de manera diferente. Para así, evidentemente es que esto no te lo va a firmar ninguna franquicia porque no es bueno para sus intereses, pero desde la perspectiva de los jugadores, sí. No, incluso para las franquicias es luego... Si estás montando el proyecto desde poco y dices, mira, nos falta ayuda, pero nos llega, la única opción es que tú en lugar de cobrar el 35 cobres un 20. Y que el otro cobre otro 20 y así podemos tener otro que cobre un 17. O armar un grupo de jugadores que, oye, sean medianamente competentes entre todos. Y es una cosa que favorecería, entre comillas, a las dos partes. No va a pasar. Estos son pajas utópicas. No va a pasar jamás. Pero bueno, así nos ha quedado este episodio dedicado al sindicato de jugadores, que era una excusa para hablar de plusvalía, para hablar de gente a la que no le pagan lo que merecería y meterle un poquito de palo a las últimas décadas de historia de la NBA. Sí, a ver, es de los temas más guays, os digo, porque por eso de que últimamente hemos estado un poquitillo a la baja con la NBA, en plan, tocando algún tema que es un poquitillo más de meterle palo. Y oye, mira, si has sido pionera como en otras muchas cosas, en esto, pues... un abracito, ahora que estás tratándonos bien con los playoffs, pues un abracito. Sí, la verdad es que la NBA, si quisiera portarse un poco bien con nosotros, también nos podría meter un buen patrocinio en el NBA League Pass, que no creo que nos viniese mal a nosotros dos, ¿verdad? A ver si nos cae. No, yo tampoco me iba a quejar, en plan, es que eso, que el 0,1% del espacio salarial me da igual, de los Atlanta Hawks. Sí, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Javi, por otra semana aquí en Esto No Es Un Podcast NBA. Nos escucharemos la próxima semana, en el que será ya nuestro último episodio de la temporada. Así que, chao. Un saludo.